Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto estar de nuevo con ustedes en Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores. Hola Percy, ¿cómo estás? Gusto, Aldo, tenerte por aquí y no solo a vos, sino todos los que nos están escuchando para hablar hoy en otro episodio más sobre innovación y no solo innovación. Hoy tenemos un tema espectacular. Es así, Aldo, ¿verdad? Sí, así es. Hoy nos vamos a tomar el tiempo para hablar de algo que casi nadie está platicando y es que más allá de que estamos en un cambio de era liderado por la inteligencia artificial, es que estamos viviendo quizás el proceso más grande de innovación abierta en la historia, ¿verdad? Y que, como se llama el episodio, es el reset de la innovación abierta, que como todo en la vida, un paradigma sustituye a otro, ¿verdad? Que efectivamente no nos podemos quedar con los mismos pensamientos, con las mismas fórmulas, con las mismas estrategias, con las mismas herramientas. ¿Por qué? Porque es un paradigma. El mundo, y yo sé que suena como muy repetido esto, el mundo está cambiando, siempre cambia. Pero como Ujú. todo, cambian los retos, cambia la mentalidad, cambian las tecnologías que nos ayudan a pensar hasta diferente también. Porque alcanzamos hasta puntos que hoy creo que la humanidad estoy hablando de hace 40 años, tal vez no se podía imaginar que podríamos lograr de una forma tan fácil, tan simple. Y yo creo que eso nos permea, pero también permea en que la información también nos sea mucho más accesible. Y recuerden, cuando uno está informado, cuando uno entiende, cuando uno comprende, es cuando uno comienza a decir, wow, ya lo interioricé y puedo pensar otras cosas. Sí, sí puedo, pero no lo sabía porque ni siquiera entendía a veces. Y eso vamos a hablar un poco de romper esos paradigmas de cómo hacer para hacer ese reset. ¿Cómo sé para aprovecharme de todos los medios, fuentes, todo lo que esté ahí? O sea, que al final es herramientas que me sirven, cuáles puedo, cómo reinventarlas, cómo combinarlas. Eso es parte de. O sea, y cómo quitar los famosos, pero eso no se puede, pero eso no se ha hecho. O sea, bueno, o sea, reinventémoslo. Tal vez no tenemos ni Aldo y yo ahorita tenemos las soluciones, pero podemos reinventarlas y podemos crearlas y diseñarlas. Y de eso queremos hablar hoy. Sí. Algo importante para empezar a hablar de innovación abierta, lo primero que tenemos que decir es qué es innovación abierta, ¿verdad? De innovación abierta es un conjunto de mecanismos que le permiten a la organización traer ideas, traer creatividad de fuera y implementarlas como parte del modelo de negocio, de los productos y servicios que tenemos, ¿verdad? Ahora, algo que tenemos que tener en consideración dentro de este concepto de innovación abierta es que está basado en la calidad del ecosistema que rodea a la organización, ¿verdad? Y es, no todos los actores de mi ecosistema sirven para hacer innovación abierta y yo tengo que entender, analizar y diagnosticar cuáles recursos de mi ecosistema sirven y cuáles no para este proceso de innovación abierta, ¿verdad? Creo que hoy la era de la inteligencia artificial nos está dando ejemplos muy claros de cómo se está simplificando la innovación abierta a nivel global y que, Percy, vos platicabas mucho ahora en la mañana el tema de Apple con Google. Sí, y es un tema que nos vamos a entrar hoy un poquito a conversarlo. Es una muy buena noticia. Nada más, esto a medida de anuncio. Sí, vamos a hablar de innovación abierta. Tenemos un podcast, un episodio buenísimo de que es cómo diseñar una estrategia de innovación abierta que me encanta porque damos algunas de las pautas que se necesita para que lo puedan repasar. O sea, si tienen la oportunidad de escuchar otros, ahí también hablamos un poquito del tema. Pero ahora que hablamos un poco del tema de Apple, que me gusta mucho, este tema de Apple y Google, que fue sido la noticia del boom. Yo hablaba de esto ahora, hablábamos esto con Aldo hoy y otros días estamos repasando de que hace un tiempo Apple nos viene con una super noticia de, hey, creamos Apple Intelligence y me recuerdo todavía porque vi el evento en vivo y todo el mundo, wow, ahora sí, Apple se puso las pilas, ¿qué va a sacar? Los teléfonos van a ser wow, que es parte, ¿verdad? Y pero pasó el tiempo y no pasó nada, ¿verdad? Y entonces hace unos días, para no decir, porque fue muy, sale una nueva noticia que realmente uno dice, wow, ahora otra vez una noticia de Apple salía a Google, ¿verdad? Para ver si Gemini está en todos sus dispositivos. Entonces, o sea, nos deja pensando, wow, Apple está haciendo alianzas con su principal competidor.
pero se dio cuenta que, y tal vez esas son mis preguntas y quiero dejarlas un Ujú, poquito abiertas para ver la conversación porque me digo, te puede salir tu principal competidor, eso ya ujú, lo hablamos en innovación abierta, pero mi punto fue, ¿cuál es entonces el enfoque de Apple? Enfocarse a acelerar el resultado, a que si yo no tengo las capacidades de innovación, pero si me alío a otros, aunque sea mi principal competidor, puedo tenerlas, o sea, sin perder, o sea, sigo estando en la batalla. Entonces, y tal vez me río de esto, pero pensé y cuando escuché esto se me vino algo y seguro te vas a reír, Aldo, porque me viendo hasta Apple, el rey del control de todo, sí, nos vamos a aliar a Google. O sea, cuando yo soy súper cerrado, yo controlo todo. Entonces, ahí, y yo digo, ¿cuál fue el mensaje que le dio a todos los demás corporativos que son también, o sea, no sé si hay un corporativo más cerrado que Apple, ¿verdad? Y el rey de los corporativos cerrados llega, me voy a aliar, me voy a abrir, voy a hacer otras cosas. Está cambiando los ujú. paradigmas de la innovación, de la gestión estratégica, de la innovación interna en las compañías. Sí. Y para aterrizar esto, yo creo que el primer paradigma que estamos viendo en esta era de la inteligencia artificial es el paradigma de qué es ventaja competitiva y qué es competencia. O sea, nadie hubiera pensado que Apple se iba a aliar con Google, nadie hubiera pensado que Microsoft tiene alianzas y contratos con OpenAI, con Anthropic. Estamos viendo la caída del muro de la ventaja competitiva tradicional, ¿verdad? Y estamos viendo que competidores directos de décadas se están volviendo aliados. Y ahí la gran pregunta es, ¿están entendiendo que el valor no es competir frontalmente, sino es más bien unirse para brindar nuevos productos y servicios? Porque la señal de humildad que también está dando Apple es de, no voy a ganar en ella. O sea, lo que te está diciendo Ujú. Apple es, reconozco que soy líder en celulares. Hay unos que no, dicen que no, otros que sí. Esa es otra discusión. Pero lo que te está diciendo Apple es que está reconociendo de que necesita de expertos en IA como Google y otras empresas, y ahí es donde está el primer paradigma, qué es ventaja competitiva y qué es competencia en la era de la inteligencia artificial. Ahora que hablas de qué es ventaja competitiva y qué es competencia, claro, ese paradigma, Aldo, cambió porque el mercado cambió de ritmo también. Entonces, tal vez pienso que las ventajas competitivas, o sea, lo que teníamos con ventaja, están otros competidores de nosotros, alcanzarla muy rápido y tenemos que reinventarla muy rápido. Y aquí entonces comienzan a surgir unas interrogantes de que yo creo que nosotros las hemos escuchado y les puedo prometer que, vean, ustedes las escuchan también. Riámonos, pero es la realidad. Nos dicen lo primero, los primeros que nos dicen, la velocidad de la, o sea, y es cierto, la velocidad de la inteligencia artificial lo está cambiando todo. Está obligando a las empresas a llegar a estas elecciones, que es lo que estoy pensando que, uno, construimos todo lento. Para mí es algo. Nos aliamos, eso es rápido. Me quedo explicándole al comité lo que no pudimos hacer, porque, o sea, y ahí entonces, hoy no gana el que tiene más ideas, hoy es el que tiene, lo leí en un artículo, time to capability, o sea, es al final, entonces, ¿por qué? Porque al final, eso es el que compra las alianzas, y ahí es donde me voy a un dolor que es cuando pensamos en construir todo esto, que es carísimo, porque no, Aldo, no les, Aldo es mi fiel testigo que nos dicen, ¿y si hacemos nosotros la inteligencia artificial de cero? Y yo digo, eso es típico cuando y tal vez luego desde el punto de vista del director financiero, obviamente, o sea, te ama con las ideas, te dice las cosas, pero no te cree. Cuando él dice, Mm, eso suena muy interesante, suena muy bonito, suena muy romántico, suena todo, cuando dices hagamos la IA propia, o sea, por ejemplo, y suena lindo hasta que llega la factura de las personas que hay que entregar la infraestructura, el mantenimiento, el riesgo, y entonces esa poesía romántica que estamos hablando se vuelve contabilidad donde dice no. Y ahí es donde digo, ven qué interesante como el paradigma de la ventaja competitiva cambia cuando el ritmo del mercado acelera y comienzas a aliarte a los que nunca pensabas aliarte con tal de llegar a ese ritmo y cambiar esa ventaja. sí, ahora bien,
hay que saber separar una proveeduría de una estrategia de innovación abierta. Decir, voy a comprar IA afuera y no la voy a hacer internamente, eso es una proveeduría. Innovación abierta es voy a co-crear y el valor es compartido, más allá del valor económico, ¿verdad? Entonces, en la innovación abierta hay un valor compartido que no es solo un valor transaccional. Bueno, vamos a compartir información, vamos a compartir conocimiento de los usuarios, vamos a compartir entendimiento de la categoría, vamos a compartir tecnología, vamos a compartir materiales, eh, y no es, y hacer innovación abierta no es como, no asumo el costo de producción internamente, no es solo eso, porque para Es, eso hay es- proveedores ya, eso ya está resuelto con proveedores. Ahora, sí hay que considerar un elemento clave y es qué tanta calidad tiene mi ecosistema y también que dentro del diagnóstico de mi ventaja competitiva tengo que definir yo como, ok, esto sí lo puedo hacer yo y aquí tengo ventaja competitiva y esto no lo puedo hacer yo y tengo que ver cómo hago una co-creación y un valor compartido para poderlo ejecutar, ¿verdad? sí. Ahora que mencionas esto de ese valor, eh, o sea, sobre esta noticia que hablamos de Apple y Google, por ejemplo, y pienso mucho hasta en el tema, Aldo, de la parte de no es aliarse por aliarse, hay un tema de Sí. privacidad, hay un tema de entender Ujú. que una alianza tiene también que generar no es qué producto juntos lanzamos más rápido sin saber las consecuencias, jamás, o sea, Exacto. y en términos tech, como dicen, no, y que hablamos ahora mucho de esto, no es abrir el API, conéctese, pegue ahí lo que quiera, a ver qué pasa. No, 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 Ujú. es entender también, o sea, esa colaboración hasta dónde, que sí, que no, ¿verdad? O sea, ¿dónde está la privacidad mía y la tuya? ¿Dónde está el control de salida de ese roadmap? ¿Cómo salimos? ¿Qué no? O sea, por ejemplo, que eso es muy importante, ¿qué va a correr en mis, y pienso en Apple, ¿qué va a correr en Apple Intelligence y qué va a correr en Gemini, por ejemplo? O sea, ¿cuáles son los estándares? Porque cada compañía es diferente. Entonces, entra, y es lo que les digo, Ujú. Es es cierto. aliarnos, sí, pero sin vender el alma por un API. Exactamente. Así es. Y tenemos que tener claro, la mayoría de las empresas que quieren hacer innovación abierta fallan porque venden un proceso muy idealista y terminan con políticas de proveeduría. ¿Qué quiero decir con esto? No, vamos a hacer un partnership con una startup y vamos a co-crear y vamos a compartir valor y llegan y le aplican a la startup la política de compras convencional. Bueno, te vamos a pagar a 90 días, tiene que firmar un NDA, la propiedad intelectual del desarrollo es 100% mía y eso es dentro de los grandes errores. Ahora bien, trayendo este caso que comentas de Apple con Google, hay otro paradigma que está derribando la nueva innovación abierta que es dejarnos del romance startupero, ¿verdad? Oh, sí. Mm, Apple no dijo voy a crear un fondo y voy a hacer un programa de aceleración con una campaña. Apple dijo, llámame a Google, dile que necesito a Gemini, porque Gemini, no hemos hablado de esto, pero Gemini la rompió en 2025, ¿verdad? O sea, Gemini por mucho puso a sudar a Sam Altman y a todo el equipo de OpenAI, que yo creo que hasta una carta a accionistas donde Sam Altman le dije, le saqué el látigo porque nos está ganando Gemini y yo creo que al ritmo que va Gemini va a sobrepasar a OpenAI y a ChatGPT. Pero el punto es, llevamos años viendo un teatro de innovación abierta que no termina en nada y estas empresas de inteligencia artificial nos están demostrando que es más simple de lo que nosotros creíamos, ¿verdad? No, ese tema de programas de aceleración, incubación, no, no, dude, necesito lo que tiene mi competidor o necesito lo que tiene este partner o este proveedor y lo traigo y nos enfocamos en crear y en desarrollar, ¿verdad? Creo que ese es el otro gran paradigma que estamos viendo en la innovación abierta actual y que se está viendo. Ahora, mm, quiero hacerte una pregunta, a ver,
Eso quiere decir que ahora el ecosistema es lo que da ventaja competitiva, ¿verdad? No es ni el producto, ni el servicio, ni la digitalización. Eso es, en eso hacia ahí va. Sí, el ecosistema te da una ventaja, pero aquí hay que ser como cuando dicen, o sea, muy, muy, muy delicado y detallista. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, no es hacer una alianza por hacer una alianza. O sea, Ujú, eso sí es cierto. porque no quiero pensar que alguien escuche este podcast y diga, eh, con qué aliados estamos? ¿A quién llamamos? Digámosles que venga a firmar Ujú, algo. No, 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 no. O sea, el paradigma está bien, las alianzas me dan velocidad, pero también es en qué ujú, necesito aliarme, o sea, cuál es el resultado que yo espero de una alianza, por ejemplo, y cuando digo el resultado que espero, que haya un crecimiento, que haya una eficiencia, que haya una retención mucho más fuerte de los clientes que tenemos, o vamos a sacar una nueva línea de servicios o productos, por ejemplo, o sea, pienso, o sea, y ahí es donde viene un punto de dolor. Si ustedes ni siquiera saben cuál es la métrica que quieren mover, la alianza simplemente es solo, hey, hagamos algo juntos. Eso es como el himno oficial del fracaso. Va, o sea, porque hey, sí. ay, qué lindo, hagamos un day por hacer algo, me caen bien, unámonos a ver qué sale. No, no, o sea, Ujú, no, no tiene ni sentido. Y ahora que dices esto del ecosistema, pues sí, Aldo, sí importa, porque uno tiene que realmente mapear con quién puede resolver un gap, con quién puede resolver esa brecha que te está doliendo y que tal vez te diste cuenta de decir, man, es que no estamos dando la talla, es que no está pasando. O sea, aquí es donde, por ejemplo, estamos vendiendo bien, pero no es vender, necesitamos que ser, ok, ¿a quién tengo que buscar en el ecosistema que me permita entender cuál es el resultado de ese crecimiento? Porque si no es un 2% para eso seguir vendiendo, inventando un producto más, a ver si acaso ujú, te da, pero no, 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 ese crecimiento lo que quiero es que me dé subir la siguiente escalera, o sea, subir a la siguiente pestaño, ok, ¿quién es? ¿Es un proveedor? ¿Es un competidor? Es una startup, pero startup digo yo tal vez ya cuando pienso en una startup madura que ya está en el mercado, que ya vende, que ya tiene hasta sus servicios innovadores, por ejemplo. Y aquí es donde tal vez doy un dato correcto. hacker, como un hacker es mejor, o sea, tu mejor partner a veces puede ser el mejor enemigo. O sea, también, o sea, es una competición y lo acaban de demostrar Apple y Google. O sea, hoy en día Google con Gemini es el mejor partner de Apple para hacer inteligencia artificial y puede ser puede ser el enemigo del hacer al frente, pero los paradigmas, lo dijimos cuando arrancamos, están cambiando tan rápidos que se vale, y no es que se vale todo, pero hay que reinventar, no es como no me lío con el enemigo, no, no, ¿qué importa? Tal vez no competimos, en algunas cosas competiremos en el mismo mercado, pero tenemos diferentes, como lo dijiste vos, Aldo, ventajas competitivas y nos escogen por esas. Entonces, hay cosas en que las podríamos compartir. Si queremos ir más allá, ¿verdad? No es tan fácil. Sí. Algo también interesante los estadounidenses son los maestros del mercadeo. O sea, esos son los pro del marketing. Todo lo pueden vender. Y creo que otro mensaje que nos da este nuevo ciclo de innovación abierta es que estamos viendo que las marcas están apostando por, ya no por la tecnología, va a sonar redundante, pero ahora las marcas están apostando por marcas, porque ¿qué es lo que está diciendo Apple? Necesito tu tecnología. ¿Y qué es lo que está diciendo Google? Necesito entrar a tus celulares. Listo, entonces démonos por marcas, no vamos a competir por tecnología. Y entonces la tecnología no se vuelve un fin, sino que se vuelve un medio. Y de hecho ya varios expertos lo pronostican, que la inteligencia artificial va a ser la nueva plataforma global y ya no va a ser el Internet va a ser X, pero que el mensaje que nos están dando también a nivel de marketing es todas estas alianzas es vamos a darnos por marca, o sea, ¿qué quiere decir? Por valor al usuario, ¿verdad? Y no hay estrategia ni de innovación cerrada ni de innovación abierta que vaya a funcionar si yo no le creo valor al usuario. Porque la innovación radica en entender qué es lo que de verdad necesita el usuario, qué le duele y poderlo
Y poder leer a veces hasta, como dicen, ese futuro, ¿verdad? Decir, hey, esto es lo que tenemos que cambiar. Yo ahí pienso, y Aldo, repito y vamos a repetir esto hasta el cansancio, hablando de esto que estamos hablando, de cómo generar valorizario, no es una alianza, por ejemplo, con un ecosistema para hacer cosas nuevas, no empieza por un contrato gigante, empieza con un proceso de experimentación. ¿Cuál es esa hipótesis? ¿Qué experimento? ¿Qué evidencia vamos a lograr para saber si tiene sentido hacer esto, ir hacia adelante, co-crear un producto, por ejemplo? Y aquí es lo que siempre vemos en Hacker Corporativo, no aprobamos, no aprobamos, aprobamos pruebas, no PowerPoints. O sea, porque al final lo que necesitamos es darnos cuenta y voy a ser sincero, no es que, hablando de este caso, no es que la alianza de Apple y Google se dio ayer, no, 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 esto o sea, imagínense que en el sitio oficial de Reuters, que es un sitio de noticias, ya habían reportado desde noviembre del 2025 que Apple estaba explorando a usar los modelos de Gemini para renovar Siri. O sea, entonces hablaban de pagos, hablaban de soluciones, de cómo desarrollar dentro de Gemini lo suyo. O sea, entonces, obviamente, todos hubiéramos querido que la noticia pasara mucho antes, ¿está bien? Pero no, el contrato gigante no se dio hasta ahorita. Ya ellos venían probando, ya venían haciendo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y aquí es donde me devuelvo a lo que hacemos. Está bien todo esto, súper bien, pero lo que hablábamos, o sea, es parte de lo que ellos están haciendo. Hoy que hacen un acuerdo es porque ya experimentaron algunas cosas, se dieron cuenta qué es lo que quieren y en el acuerdo cierran también qué es lo que yo quiero de este acuerdo, cuál es mi entregable, cuál es mi salida, o sea, cuál es mi salida cuando digo qué va a pasar después de que hagamos todo esto, qué producto va a salir. ¿Y por qué lo digo que es importante entenderlo? Lo entendemos solo cuando experimentamos, porque si no definimos la salida, yo diría después todos salimos llorando, o sea, porque no sabemos ni por qué lo hicimos. Mm, Entonces, claro. vean que todo este proceso de la innovación, Apple y Google nos los han enseñado en la noticia. No se dio en un día, se hicieron pruebas antes, se firmó un acuerdo, pero ya tenían hasta claro para qué quiero el acuerdo, cómo nos vamos a liar, qué te voy a dar, qué me vas a dar, Ujú. cómo es que sí, que no, a dónde sí, a dónde no. O sea, para que nadie salga llorando después y todos más bien salgamos ganando. Igual, esto voy a ser claro y yo creo que vos tenés mucha experiencia en esto, Aldo. Cuando haces alianzas de innovación abiertas, al final de cuentas, y no es porque ya Apple y Google se aliaron que ahora están aliados para siempre, no, se aliaron para una batalla, no para la guerra. En la guerra siguen siendo, están del lado de la acera contrario, pero en algunas cosas hay batallas que se lían, y eso creo que es importante entenderlo, porque tal vez confunden en este tipo de temas de innovación abierta, Aldo, las personas confunden y creen que la guerra siempre es la guerra, hay batallas. Hay batallas. Eso es un gran comment porque abrir la organización es eh, saber dónde jugar y dónde ganar. O sea, la alianza de Google con Apple considera, uno, lo que todos hemos hablado, conocemos desde hace más de 10 años, que Siri nunca ha servido, ¿verdad? Y dos, se está aliando a Google para arreglar una pieza del ajedrez que es Siri, pero por ejemplo, te apuesto que Apple no va a dejar que Gemini sustituya a Safari. Bueno, no sabemos, pero el principio es un juego estratégico saber dónde abrir la organización y dónde no abrirla, ¿verdad? Y me parece fundamental. Y también otro principio importante y otro paradigma es el romanticismo del proceso. O sea, y bien lo dijiste, llevan experimentando con Gemini y ya entendieron que Gemini les puede dar valor. Check, listo. No es este romance de PR, de miren, estamos experimentando y yo no sabía que estaban experimentando con Gemini, ¿verdad? Entonces, creo que nos están dando una gran lección de cómo el ecosistema se está convirtiendo en el principal pilar de la ventaja competitiva y que tiene que tener método, ¿verdad? Muy simple y muy pragmático. Me parece que estamos viviendo una nueva era de innovación muy pragmática de vamos a hacerlo, hay que hacer un experimento para probar tal tema, alcance, tiempo, costo
y cuál es y lo dijiste muy bien, cuál es la hipótesis a validar y si hay una oportunidad de crecimiento de la relación o no. Y listo, pero creo que es un gran cuestionamiento de cómo se han hecho las cosas a nivel de innovación y que nadie está hablando de esto. Y ahora que dices esto, está cambiando el paradigma. O sea, tienen que cambiar el paradigma en todas las áreas de la organización, porque, o sea, un ejemplo de esto que siempre damos, y es lo mismo, es como cuando uno dice, llamas al departamento de compras y compras. Sí, para hacer eso necesitamos 3 cotizaciones. Bueno, y llamas a legal, necesito 12 anexos en el acuerdo. Y uno dice, y cuando vas llamando a todos, la innovación ya se fue. Y nunca, y nunca queda, Sí, y nunca queda el mejor partner, queda el partner más barato. sí, ¿Verdad? porque no pensamos en cuál es el que le da nuestra mejor ventaja competitiva basado en la necesidad del cliente, ¿no? Y cuál es el más barato que nos permite sacarlo Sí. y ahorrarnos todo el presupuesto. No sé si va a funcionar, pero es el más barato y así decimos que lo hicimos. Ahí el problema, ¿verdad? Que al final, o sea, yo, Aldo, me encantaría que dejemos a los que están escuchando, porque yo creo que ahora van a decir, y bueno, yo pensaba, ¿cómo van a preguntarse, cómo ejecuto entonces una alianza sin morir en el corporativo? Al final de cuentas, y yo me quedé pensando que tal vez hay varios puntos que nosotros siempre repasamos y tal vez no lo digo desde el punto de vista de, ojo, es que hay que romper el paradigma. O sea, por ejemplo, no, tener un capitán de la alianza. ¿Quién va a dirigir la alianza? ¿Quién es el dueño del operativo? ¿Quién Mm, va a coordinar los diferentes departamentos, legal, negocios, compras, tecnología? Es un trabajo difícil, pero pues hay que hacerlo, sí. porque sin que haya un dueño, alguien que diga, esta persona es el responsable de hacer, o sea, es un fantasma en la organización, nadie va a jalar, y perdón, no sé si es solo en Latinoamérica, pero en Latinoamérica, pues sí, hay que andarle, jalarle de los Mm, mecates a las personas. Siempre tiene que haber alguien que es, como dicen, el dueño, el que es el que maneja el muñeco y va jalando compras, va jalando aquí y va sí, poniendo a todo claro. el mundo para que se dé. Que es un punto uno, definan un rol. ¿Quién va a ser el dueño? Y esa persona se tiene que responsabilizar y hacer lo que haya que hacer. Pues sí, duro, sí, pero ahí así se avanza. Eso es un punto, metiste el dedo en la herida por algo muy importante. No todas las personas del corporativo tienen la habilidad de relacionarse con un ecosistema. Y eso es clave. La estrategia de innovación abierta también tiene que considerar matices culturales, ¿verdad? Mm, Yo una vez en una alianza estratégica cometí el error de no hacer un encuadre con la gente de compras y cuando el partner me llamó y me dijo, ya no vamos a hacer la alianza con ustedes, y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque me llamó compras para gritarme que no estaba siguiendo la política y yo no soy un proveedor, soy un aliado estratégico. Y eso fue porque yo no le... Entonces, para ordenar las ideas de cómo diseñar en este nuevo front, lo primero es definir where to play, how to win, ¿verdad? Que es, mm, ok, ¿dónde de mi modelo de negocio, dónde de mis productos, servicios, etcétera, no tengo las habilidades para poder generarle valor al usuario, ¿verdad? ¿Dónde necesito elementos externos? El punto número dos, después de hacer ese diagnóstico, es, ok, de mi ecosistema, ¿quién sí puede traer esos habilitadores de innovación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos partners? Podemos tener partners a primer nivel, que es los proveedores, luego alianzas estratégicas, luego startups, universidades, pero por ejemplo, no todas las universidades le sirven a una empresa de farma, no todas las startups le sirven a una empresa de comer, de retail. Entonces también hacer un diagnóstico de mi ecosistema y calibrar ese ecosistema. Y obviamente tener un plan de incentivos para el ecosistema. Yo no puedo decir, voy a hacer innovación abierta y le aplico la política de compras a la empresa, de la empresa, ¿verdad? O y si murió, sea, murió en el intento. murió el intento, porque al final lo que estás haciendo es recogiendo proveedores, ¿verdad? Y la innovación abierta no se enfoca únicamente en relaciones transaccionales.
Y el tercer elemento, y lo comentaste muy bien, es definir muy bien el marco de trabajo del experimento. ¿Qué voy a probar antes de comprometerme? Porque no voy a hacer una alianza estratégica ahí de colaboración de propiedad intelectual y luego resulta que nunca nos entendimos o nunca entendimos cómo trabajar. Entonces, diste un punto clave que es primero prueben la alianza, experimentenla y ya con base en eso definan los siguientes pasos, ¿verdad? Entonces creo que esos cuatro y agregaría un quinto elemento que me parece fundamental, que es tener clara la propiedad intelectual. El marco Sí, legal de la relación es fundamental. ¿Qué es mío, qué es tuyo y qué es compartido? ¿Verdad? Porque pasa mucho en los corporativos que el corporativo asume que toda la creación, todo lo que vaya a salir del proceso es del corporativo. Y por otro lado, hay actores como por ejemplo una startup que no está dispuesto a ceder a algunos elementos o las universidades, ¿verdad? Si ¿Qué pasa si yo como farmacéutica utilizo una investigación científica y la universidad llega y me demanda porque no tuvo royalties sobre eso? Entonces el quinto pilar es, bueno, contratos mata caritas, ¿verdad? Y ahí es un elemento. sí. Muchas empresas cometen el error de hacer innovación abierta sin tener clara la parte legal, ¿verdad? De la co-creación y eso es un riesgo muy grande. Lo acabas de resumir en 5 puntos. No es romance, es un proceso. O sea, que se tiene Claro. que cumplir. Hablaste de evidencias, que es exacto. ¿Quién va? O sea, eso es como cuando alguien le dice a otro, y típico, di no, casémonos. Di, pero primero seamos novios, tengamos alguna evidencia que esto tiene algún sentido. O sea, Ujú, o sea, y ahí es donde dice, en todo en la vida tenemos que buscar siempre evidencia, funcionará, probemos, veamos. Y ahí siempre lo mencionamos, con una evidencia, con este proceso que Aldo les está dejando aquí es, al final de la evidencia tiene que haber una decisión, o escalamos o matamos esto de una vez. Y ahí es donde para mí viene el acuerdo. Y tal vez romper algunos ujú, paradigmas en este funnel, yo le podría llamar esto el funnel de las alianzas. O sí. sea, ¿cuáles son algunos de los pasos? Pero miren qué interesante lo que dijiste, Aldo. Yo tal vez digo, o sea, no es hacer un proceso corporativo de una alianza de 1000 reuniones, es como cuando dice 8 comités, no, 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 es una hora de valor, o sea, ¿qué tenemos que sacar de esta reunión? Porque si no se vuelve una alianza que al final de cuentas, como dicen, di no, esto duró 9, 24 meses, que al final, pero era solo para probar esto y lanzar esto, o sea, y ahí es donde digo que la innovación al final también, o sea, tiene que darse, o sea, es ese hábito que te cambia la velocidad, o sea, en realidad, ¿por qué? Porque estás probando, estás dándote cuenta, hay que romper el ciclo de lo tradicional con Ujú, un funnel de alianzas que tenga sentido y que esté enfocado no en el resultado del ROI, o sea, ahí si pensamos así va a morir, sino es que tengo que probar, por ejemplo, ¿cuánto duré en tener la capacidad real para lanzar este producto con alianza? Fue, pucha, duré nada. ¿Qué puerta abrió? Porque la alianza va a abrir otras puertas. ¿Qué evidencia me está dejando? O sea, hay un impacto real que lo puedo hacer escalar después de esto, que podríamos ir más allá, o aquí me di cuenta que aquí yo sigo otro camino. O sea, todo eso son las cosas que efectivamente tengo que medir, pero si yo me pongo a mirar en una alianza en los primeros 3 meses, el ROI, de una vez, como dicen, mátela de una vez, porque no tenés esa claridad tampoco. Que ahí creo que podría ser hasta, y ahí también, Aldo, es un cambio de paradigma. No puedo medir con un ROI, o sea, una alianza de algo muy menor. Es como que yo le pongo ahorita a Apple y a Google un ROI de, bueno, en los siguientes 3 meses, ¿cuánto va a bajar esta alianza? Y te puedo jurar que Apple dice, no tengo ni la menor idea, porque, o sea, entendemos qué queremos hacer, entendemos dónde vamos, pero, o sea, necesito entender cuál es el impacto, qué estoy aprendiendo, qué evidencia nos dejó, cómo esto lo vamos a insertar, qué va, o sea, no sé, muchos otros. Y yo creo que, obviamente, no digo que no, los negocios están para dejar utilidades también, o sea, no digo que no, ujú, pero al inicio de una alianza no lo es todo, sino también qué voy a aprender de esto y qué me deja para seguir o seguir mi camino, o darme cuenta que mejor hago yo el camino solo y contrato a la gente y duraré más, o no sé, pero ese es ese camino que me parece genial.
Sí, pero tocaste un tema interesantísimo y creo que le pasa no solo a la innovación abierta, sino a toda la innovación en general y es, vamos a ver, el ROI que más mata a las organizaciones es el ROI financiero a nivel de innovación, porque, por ejemplo, castiga mucho la experimentación. Si yo evalúo el proceso solo desde financieros, bueno, recuperé los $15,000. Bueno, ¿qué es recuperar los $15,000? Venta. Si es solo venta, si es solo utilidad, pero por ejemplo, ¿cuánto creció la organización haciendo un piloto de IA? ¿Cuánto creció haciendo un piloto de tal tema? Y ahí también hay un ROI que no necesariamente es financiero. Entonces, la innovación abierta no puede medirse únicamente con ROI financiero. Tiene que haber también aprendizaje. ¿Cuánto aprendimos? ¿Verdad? ¿Cuánto aprendimos del proceso? ¿Cuánto aprendimos de la alianza? ¿Cuánto aprendimos de qué es lo que no debemos hacer, ¿verdad? A nivel de diseño de producto, servicio, modelo de negocio, lo que quieras. Pero es un elemento clave, cuidar mucho que no solo ver el proceso desde las finanzas, porque eso sí pone mucho en riesgo. Y mira, bueno, si ves los principales inversionistas de startups exitosas, siempre dicen, sí, el ROI es muy importante, pero no es único, también evalúan cómo se comunica el equipo, qué tan creativo es el equipo, qué tan comprometidos con los KPIs, ¿verdad? ¿Qué propiedad intelectual tiene? Entonces, si traemos eso al ejemplo de innovación abierta y de innovación corporativa, es el ROI no solo es financiero, también hay ROI que es, pues por decirlo así, de aprendizaje, ¿verdad? Qué importante es, y yo creo que esto es un mensaje que todos debemos llevarnos, que al final las alianzas, uno de los grandes resultados es que nos tiene que dejar evidencia de esto que, Claro. o sea, es uno de los grandes resultados en realidad, porque, o sea, evidencia de que aprendimos, cuánto tardamos en hacerlo, fue bueno, fue no bueno, o sea, ¿por qué? Porque si o sea, cuando hacemos una alianza y no pensamos en construir un piloto que nos dé evidencias, al final eso va a ser turismo corporativo, muy bonito, y nos reunimos al otro lado, todos allá, vamos a almorzar para entender, vamos a hacer una encerrona, o sea, pero, o sea, si no hay un piloto final, no hay un entregable que me dé evidencia que dice, wow, hicimos algo que nunca pensé que pudiéramos lograr, Sí, llegamos sí. a un punto, hasta descubrimos cosas que ni nos imaginamos que iban a salir. Y otro punto que yo me voy con este también, que cierro, es con sus fuertes. Si el proceso dura más de 9 meses, eso no es innovación. O sea, para los que les gusta Jurassic Park, eso es arqueología, comienza a ver rastros. A ver, entonces, pues, tiene que ser rápido. No estamos hablando de, por eso hablamos de pilotos, de evidencia, de hagamos algo rápido que nos digan, no perfecto, no un producto, es, si hay evidencia y hay impacto, hey, ¿cuál es el acuerdo que podemos seguir para escalar? Está interesante. Podríamos hacer un Ujú. producto o crear un producto ya, lanzarlo al mercado, hacer un burumbum, ruido bueno. Pero si no hay evidencia, ¿cómo uno va a tomar esas decisiones? O sea, suena muy romántico, ¿verdad? Suena lindísimo, pero yo creo que mucho de la innovación abierta en Latinoamérica ha tenido grandes fracasos por eso, porque nos enamoramos del romanticismo, pero no nos enamoramos de los resultados y los entregables que tenemos que dar al final. Y ahí es donde, como dicen, nos funean, dirían ahora, ¿verdad? Así es. Creo que cierro con ese mensaje tuyo de no caer en la trampa del romance del PR, de la innovación abierta, porque es donde más alucinaciones hay, ¿verdad? Y es un elemento importante. Repasando para cerrar los pasos, paso número uno, definan where to play, how to win, dónde necesito traer creatividad externa para fortalecer propuesta de valor de cara a los usuarios. Paso número dos, diagnosticar el ecosistema y entender quién del ecosistema me suma valor a la estrategia de innovación abierta. Paso número tres, y lo comentó muy bien Percy, no todas las personas pueden relacionarse y identificar esas personas que se pueden comprometer a sacar y ejecutar los proyectos.
Paso número 4, definir el método simple. Vean lo pragmático que fue Apple con Google y experimenten ese proceso de experimentación. Y el elemento número 5, que no es un paso, pero que sí debe estar considerado dentro del nuevo reset de la innovación abierta, es la propiedad intelectual, ¿verdad? ¿Qué es mío, qué es tuyo y qué es compartido? Y eso nos va a ayudar a tener un primer plano de una muy buena estrategia de innovación abierta. Yo cierro con esto y les dejo ese mensaje, como dicen, que les pique que le tiene que picar. Se los dejo claro, hackers. Si Apple se alió con Google para no quedarse atrás, ustedes siguen creyendo que su corporativo va a lograr las cosas solos. Sí, claro. O sea, lo rompió todo. O Lo sea, rompió como todo. estamos diciendo, dejen de pensar fuera de la caja, rompan la caja, únanse a los aliados y hagan cosas que dejen huellas, que nadie lo está esperando. Así es. Muchas gracias por habernos escuchado en este nuevo capítulo. Compartan el capítulo, visiten las redes sociales de Rocket Innovation y nos vemos en el próximo episodio. Chao, Percy. Que estén bien, nos vemos pronto.